¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Bien, nosotros bien, expectantes para saber cómo se aprestan para lo que va a ser el retorno mañana martes, teniendo en cuenta que hay algo así como 25.000 visitantes en la provincia de Neuquén. Sí, sí, Agustín, como usted dice, hay muchos visitantes, lo hemos notado en las rutas. Se nota que estamos ante la presencia de una temporada récord en la provincia de Neuquén, una temporada turística muy buena, de excelente nivel y bueno, pero que implica una carga vehicular importante y no menor el riesgo que implica todo eso, ¿no? Entonces, bueno, como lo hemos venido haciendo y como normalmente lo hace el gobierno de la provincia de Neuquén a través de la Subsecretaría de Seguridad, el despliegue de recursos para tener presencia en algunas zonas, algunas rutas, que representa y significa un riesgo. Así que hemos visto cómo ha avanzado el día viernes, principalmente el sábado, que fue un día de mucho movimiento en todas las rutas de la provincia de Neuquén, principalmente del centro hacia el sur, pero bueno, el norte no ha sido menor porque también hay visitantes y para este martes vamos a esperar el regreso de todos los visitantes, Uno en el podría, cual... uno, Sí. perdón, Lucas, uno podría Mm. inferir que el ingreso de turistas se dosifica entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, pero el egreso se acumula todo en un solo día, que va a ser el Eh, martes. en un solo día, va a ser el martes, ¿sí? Igual ¿Cuál es hoy, ayer, cuál es la recomendación que se le da a los visitantes? Que aprovechen las primeras horas del martes, que se estiren lo más que puedan hasta las últimas horas del martes y primeras horas del miércoles. ¿Cuál es la recomendación más efectiva para estos casos, Gómez? mire Agustín, lo que nosotros recomendamos y pedimos que arranquen temprano, que inicien temprano en los primeros, o sea, media mañana del día martes, porque van a arrancar descansados, y no se acumule todo el tránsito acá en la zona del Chocón o Rollito a la hora de la tarde. Entonces lo que nosotros recomendamos, primero empezar el retorno tranquilo y disfrutando también el paseo, o sea, el viaje también es parte del paseo, pero a primera hora de la mañana, media mañana, y que arranquen a esa hora para evitar el cansancio en la ruta. Porque si la estiran hasta el último del día, para decir, bueno, aprovechamos el día martes, aprovechamos y hacemos los últimos recorridos y nos vamos, van a arrancar con muchísima cantidad de vehículos al mismo tiempo y que después de una hora, 2 horas de viaje van a empezar a sentir cansancio producto de estar todo el fin de semana de paseo más lo que han hecho el martes. Entonces ese cansancio aumenta los riesgos de siniestro vial. Eso es lo que recomendamos para retornar. Después de las otras recomendaciones que siempre hacemos de la subsecretaría, este comportamiento que hay en las rutas, que ha sido bueno, en líneas generales muy bueno este sábado. Hemos visto caravanas y kilómetros de auto y bueno, van avanzando a velocidad moderada, paciente, pero así hemos notado muchos sobrepasos riesgosos, que por suerte este fin de semana no hemos tenido siniestro con víctimas o siniestro entre más de un vehículo, pero no deja de ser alto el riesgo que hay. Entonces pedimos que haya una buena distancia entre vehículos, pedimos que no hayan sobrepaso, que se viaje temprano para evitar ese apuro en después de volver y hacer muchos kilómetros en poco tiempo, ¿no? Lucas, aquí se da un fenómeno muy particular en Neuquén, y es que los accidentes que suelen ser los más graves se producen en zonas rectas. Y esto está relacionado con algo que mencionó recién, los sobrepasos, a veces con poco tiempo o con poca distancia entre los vehículos que vienen enfrentados y que termina finalmente derivando en una colisión frontal. Teniendo en cuenta ese detalle, los puestos de control, las postas policiales, ¿están ubicados en esos sectores o cuál es el criterio en todo caso para distribuir esa presencia policial en las rutas de la provincia? En esos sectores nosotros los ponemos con preferencia en donde sabemos que hay siniestro. Por ejemplo, nosotros el inicio y el final del operativo, acá ponemos un móvil en la recta de Rollito, que es en donde después de las curvas del Chocón aumenta la velocidad para empezar a hacer sobrepaso. Entonces nosotros ahí ponemos una línea de cono y hacemos que disminuya la velocidad. Después, por ejemplo, hacemos un recorrido en la zona de curvas,
pasando el Chocón hasta Chocón Medio, y ahí hacemos un recorrido. Todos los móviles tienen la misma modalidad. Por ejemplo, los móviles están en Zapala y en Villa Pegüeña. Se van a la ruta que hace de Zapala a Villa Pegüeña, se van a la zona que normalmente nosotros los lugareños la conocemos como el atravesado. ¿Por qué? Porque es una curva, viene una recta y una curva en donde la toma normalmente a alta velocidad y se terminan despistando. Bueno, nosotros nos ponemos en la recta para hacer que disminuyan la velocidad y tomen la recta a menor velocidad. Ese es el criterio, pero como las distancias son largas no nos podemos quedar muchas horas en un solo lugar. Entonces estamos 40 minutos, una hora en un lugar con cono, después levantan, van a hacer un recorrido en las zonas de curva y de riesgo, y en ese recorrido por ahí, este fin de semana, por ejemplo, hemos encontrado personas con ruedas pinchadas, con desperfecto mecánico, o sin nafta, entonces ahí se los asiste o se le hace prevención. Por ejemplo, este fin de semana un vehículo estaba cambiando la rueda sobre la ruta, por ejemplo, entonces tuvimos que hacerle prevención y colaborar para que despeje la ruta, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que buena parte del turismo ha elegido en la zona norte, el área norte de la provincia de Neuquén, la vía de egreso también sigue siendo la 22, Luca. Está ahí un poco más repartido porque muchos vienen por la ruta de 40 de Barrancas. Hay mucho movimiento regional y muchos vienen desde acá, desde la zona Neuquén, que hacen Neuquén-Zapala, Zapala-Chumalal. Entonces está más repartido. Ahora sí hay que destacar que el norte neuquino ha crecido en materia de turismo con respecto a años anteriores, pero sigue siendo muy elegido y es muy notable la diferencia en números, ¿no? Tanto de alojamiento como de carga vehicular, desde Cabiahue hacia Villa La Angostura. Lo hemos sondeado con la presencia en los móviles y evalúan, entonces la carga vehicular, por ejemplo, de la zona de Las Ovejas no se compara con la carga vehicular que tiene Primeros Pinos hacia Pegüeña. También hemos tenido móviles entre Cabiahue y Copahue para hacer prevención y bueno, por ejemplo, Cabiahue está repleto en reserva y hay mucho movimiento en Copahue, pero en números es muchísimo mayor el movimiento que hay en la zona de San Martín, Villa La Angostura. Claro. Y todo eso se canaliza por acá, por la 22, entonces. Sí, por eso le decía, los móviles hicieron un conteo, por ejemplo, en la zona de la 237, ¿no? Donde ya está muy dividido el movimiento que va hacia otras rutas, ya está más limpio, digamos, y contabilizaron un promedio en una hora de máxima transitabilidad, 1000 vehículos en una hora. Es muchísimo es muchísimo. 1000 vehículos en la 237 por hora. Sí, por hora en ambas direcciones, ¿no? Una carga vehicular impresionante. Por ejemplo, para la zona de la cordillera, un promedio de 740 vehículos en un solo sentido. Es muchísimo. Sí, entonces, usted imagínese el importante número de vehículos que puede llegar hasta incluso, como ha pasado otro fin de semana largo, por la 22, hasta 3000 vehículos, ¿sí? En una hora, porque la 22 capta todo lo que salimos de Neuquén, pero todos los que vienen de otras provincias y que ingresan a la provincia de Neuquén por los puentes, ¿no? Y es muchísima, que al inaugurarse la doble vía hasta Arroyito alivió, porque otro fin de semana la 22, la zona de Arroyito, ha colapsado. Directamente ha colapsado, significa que no ha dado más y los vehículos empiezan a tomar por los costados, por la ruta cuando estaba en construcción, no sé si se acuerdan. Claro. Entonces ahora ayuda y alivió muchísimo la doble vía hasta Arroyito, se hace un cuello de botella, pero muy poco en el puente que todavía está en construcción y después retoma la doble vía y eso alivia mucho. Así todo, la Dirección de Tránsito de la Policía el viernes, todo el día y mañana martes, ahí monta un despliegue hasta Arroyito con patrulleros, con motos, recorridos para evaluar el avance. Cuando nosotros tenemos mucha carga vehicular no evitamos hacer control para hacer cuello de botella. Simplemente hacemos prevención al costado de la ruta, en la zona de riesgo con conos sobre la ruta y no buscamos para evitar parar vehículos para hacer colas, ¿no? Claro. Filas.
¿Qué pasa con el tercer puente? Digo, con aquellos que optan por la autovía norte, que es la traza hoy de la ruta 22, porque también allí se genera un cuello de botella, me imagino, teniendo en cuenta que el puente es de dos manos nada más y la autovía puede canalizar un tráfico más intenso. ¿O todo viene por digamos, por la multitrocha y desemboca finalmente en los puentes carreteros Hipólito Neuquén? No, no, se divide todo, digamos. Muchos vienen por Plotier, pero también muchos retoman la autovía norte. La autovía norte es bastante utilizada, digamos, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que tiene que irse para el lado de Córdoba, Mendoza, y GPS ya lo lleva por la autovía norte, entonces se toma mucho esa ruta. O sea, es bastante transitada la autovía norte, ¿sí? Tanto como la 22. Y a colación de esto, hay que recordar, hay que un tramo pasando la rotonda de Capec, se produce un hundimiento en donde está señalizado y marcado porque genera mucho riesgo cuando se lo pasa a mucha velocidad. Pero como usted dice, se utiliza tanto el tercer puente como el puente carretero Hipólito Neuquén, el convencional, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por la gentileza de atendernos, Lucas, muy amable. Bueno, gracias a ustedes también por siempre el contacto con la Subsecretaría de Seguridad y bueno, déjeme un segundito más para pedir paciencia, para pedir que se aproveche el viaje que es parte del paseo, evitar estas maniobras que conllevan un riesgo para propio y para terceros y volver con paciencia, ¿no? Ok, que pase una buena jornada, Lucas, muy amable. Muchas gracias, un saludo a la audiencia.